Listo, chicos, entonces estábamos hablando de la diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Supongamos que soltamos una carga de prueba, vuelvo a repetir, pequeñita, que está frente a otra carga mayúscula, Q positiva. ¿Qué pasa con y con posi? ¿Se repelen, sí o no? Se van a repeler. Al repelerse, la carga pequeña va, va, este, va a avanzar. Ahora, de repente tú me preguntarás, profe, ¿y la otra carga también no va a avanzar? Claro, pero la estamos fijando. Imagínate que está pegada a un bloque de madera o a una pared. No se va a mover, va a quedar quieta. ¿Quién se va a mover? La otra carga. La otra se va a quedar mover, pero hay algo fijo que está impidiendo que se mueva. Entonces, cargas iguales, ¿qué sucede? Estas cargas se repelen, ¿correcto? Entonces, esta carga va desde el punto A hacia el punto B. Al soltar la carga Q sub 0 en el punto A, el campo eléctrico creado por la carga a la izquierda le hace avanzar hasta el punto B. Se define la diferencia de potencial entre dos puntos de la siguiente forma. B sub A menos B sub B es el trabajo de A hacia B sobre Q sub 0. ¿Ok? Esta es una formulita que debes recordar. Diferencia de potenciales, o también voltaje, es igual al trabajo desde A hacia B sobre la carga. Eso lo habíamos visto al inicio de clases, ¿te acuerdas? Voltaje es igual a trabajo sobre carga. Las unidades. El trabajo es en joules, la carga es en coulombs y el voltaje es en voltios. Recuerda, voltios. Representaciones, tú ya sabes, el joules es J, el coulomb es C y el voltio es V mayúscula. Ahí está, mira. Importante, el trabajo realizado es por el campo eléctrico, no te olvides, el campo eléctrico hace que se traslade la carga. Q sub 0 es una carga de prueba. El potencial en A es mayor que el potencial en B. No te olvides, siempre el potencial, si tú vas a ir de un lado a otro, siempre el potencial de A, el potencial donde tú inicias, es mayor que el potencial que tú terminas. La diferencia de potencial eléctrico también se le llama voltaje, no te olvides. El concepto de diferencia de potencial o voltaje se encuentra en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los tomacorrientes que estás en tu casa, como te mencioné, tienen un voltaje de 220 voltios. Como sabemos, 220 voltios son 220 joules sobre coulomb. Esto significa que si un aparato se conecta a un tomacorriente, cada carga de un coulomb, cada carguita pequeña que se desplace de un terminal a otro, recibirá 220 joules de energía del campo eléctrico en el tomacorriente. Y a su vez la carga transmitirá al aparato la energía que recibe. De la misma manera, alumno, cuando decimos que la batería de un automóvil, recuerda, siempre no te olvides, ¿cuánto mide la batería de un automóvil? 12 voltios, no te olvides, 12 voltios. Habrá una energía de 12 joules que cada coulomb recibe cuando hay un terminal a otro de la batería, ¿no? Observaciones, alumno. Una carga positiva que se suelta en un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos de mayor potencial eléctrico a los puntos de menor potencial eléctrico. El trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico es independiente de la trayectoria. No me interesa la distancia, no me interesa. Por lo tanto, la fuerza eléctrica del campo eléctrico es conservativa. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las fuerzas conservativas y no conservativas? Bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Si de la fórmula despejamos el trabajo, vamos a tener que el trabajo del campo eléctrico desde A hacia B es Q sub 0 por B sub A menos B sub B. No te olvides, el trabajo del campo eléctrico es desde A hacia B para mover una carga es igual al producto de la carga multiplicado por la diferencia de potenciales. Así, podemos ver que el trabajo no depende de la trayectoria, sino de la diferencia de potencial que hay entre los puntos y del valor de la carga que se desplaza. Puedes observar acá, mira, yo puedo tener este camino, ¿no? Voy este camino, es lo mismo, es el mismo trabajo que voy a tener si me voy por el otro camino. Me voy por acá, mira, me voy por este lado. Y mira, si te das cuenta, el camino es diferente, ¿no? Llegas al mismo punto, sí, pero el camino es diferente. No me interesa eso. El trabajo va a ser el mismo, alumno. El trabajo va a ser el mismo. No depende de la trayectoria. No depende. ¿Correcto?
Ahora, ¿qué es una superficie equipotencial? Imagínate ese gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda es un cilindro, sino que lo estamos viendo desde arriba, estamos mirando. Imagínate que es un cilindro pequeño y tú lo miras desde arriba. De arriba lo ves como si fuera un círculo. Ahora, si lo ves de perfil este objeto, lo vas a ver así, ¿no? Así lo vas a ver, ¿no? Si lo ves de perfil. Pero como lo estás viendo desde acá, así lo estás viendo desde arriba, entonces lo ves como si fuera un círculo. Ahora, imagínate que tengas una carga en el centro y esta carga produzca un campo eléctrico uniforme, un campo eléctrico. Entonces, esos círculos, no sé si ves esos círculos que no deben ser círculos, esos serían como superficies, ¿no? Como superficies. Estas superficies, alumno, son equipotenciales. ¿Por qué les dicen equipotenciales? Porque todos los puntos, si yo coloco acá, mira, un punto, este punto A, y coloco acá otro punto, punto B, ¿cómo van a ser los voltajes en el punto A y en el punto B? Los voltajes, alumno, van a ser iguales. Profe, iguales, así es. ¿Por qué? Porque están en el mismo círculo, mira. Ahora, si yo coloco en este punto pongo C y en este pongo punto D, ¿cómo son los potenciales? También son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque están en el mismo círculo. ¿Te das cuenta? Todo está en un mismo círculo y la carga importante tiene que estar en el centro. La carga tiene que estar en el centro del círculo para que se cumpla este detalle. Entonces, alumno, las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. No te olvides, ¿ah? Las superficies equipotenciales son perpendiculares. Profe, ¿cuáles son las líneas equipotenciales o las superficies equipotenciales? Es todo el círculo, pues, ¿no? Hay dos círculos ahí, como puedes observar. Alumno, continuamos ahora acá, mira. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de este detalle? El de la derecha. Ese es el radiador. ¿Te acuerdas que te había hablado del radiador? El radiador es donde está la ventilación del auto, ¿no? Tú sabes que los autos por sí calientan. No me digas que existe un auto frío. Todos los autos calientan, todos. Más los viejos antiguos calientan más, de hecho. Los que son modernos calientan menos, pero todos calientan. Entonces, hay una zona donde le dicen radiador. Acuérdate esa palabrita, radiador, en el auto. Esta parte es la parte que enfría el auto. Cada vez que el auto se calienta, enciende un ventilador. Hay autos que tienen dos ventiladores todavía. Así como la computadora tiene su ventilador, y lo sabes, ¿no? Has estudiado, me imagino. Entonces, estos también tienen un ventilador. Los PlayStation, los alumnos que juegan Play, también, el Play también por dentro tiene un ventilador. Toda máquina tiene un ventilador por dentro. Claro, el ventilador de los autos es más grande. Ahora, ¿por qué hablo del ventilador? Porque dentro de este ventilador, dentro de este ventilador hay dos placas que son paralelas, que está cerca de este ventilador. Dos placas paralelas. Estas placas paralelas actúan como un enfriador, ¿no? Así es. Entonces ahí se va a producir un campo eléctrico uniforme. ¿Ves esas flechas negras? Donde dice líneas de fuerza. Estas flechas negras que ven acá, estas flechas negras, te están indicando que hay un campo eléctrico, pero un campo eléctrico uniforme. Profe, ¿por qué era uniforme? Porque las líneas de fuerza, ¿te acuerdas? Estas eran las líneas de fuerza creadas por Michael Faraday, eran paralelas y eran iguales. Además, siempre va de potencial mayor a potencial menor, siempre es así. Ahora, esas flechitas, esas rayitas sucesivas que están cortando en forma perpendicular, le dicen superficies equipotenciales. Entonces, ¿cuántas superficies equipotenciales tenemos? Muchas, ¿no? Muchas, puedo tener 4, 5, 10, 50, no lo sé. Estas superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de fuerza. Eso lo hemos definido ya como superficie equipotencial. Relación, alumno, entre la diferencia de potencial y la intensidad de campo eléctrico. Esto ya hemos visto también en la semana pasada. Habíamos dicho que E por Q, ¿te acuerdas? EQ era fuerza, eso habíamos dicho. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo claramente que el alumno Johan me respondió, profe, si es positiva se va a la derecha. Y si es negativa se va a la izquierda. ¿También te acuerdas tú? Yo sé que también te acuerdas tú. Todos. Pero me respondió esta, creo que Johan. Me acuerdo claramente. Entonces,
En este caso estamos trabajando con una carga positiva. Mira, con una carga positiva. Entonces tú ya sabes que si es positiva se va a la derecha del campo eléctrico. Se va a movilizar en forma recta, no en curva, sino en recta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es uniforme. Por ese detalle la carguita se mueve paralela a las líneas de campo eléctrico, a las líneas de fuerza creadas por Michael Faraday. Recuerda que están a una determinada distancia. Entonces el trabajo, tú ya sabes, el trabajo, por las leyes de Newton, tú ya sabes que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Ese es por Newton. Ahora, el trabajo también, esta fuerza F, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que la fuerza era igual a E por Q. Eso habíamos dicho. E por Q, el FEC, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso ya hemos visto la vez pasada. Entonces reemplazo, F es igual a E por Q por D. Además, yo sé que la diferencia de potencial o voltaje es igual a trabajo sobre Q sub 0. Pero el trabajo es E Q sub 0 por D. ¿Qué pasa con los Q sub 0? ¿Se van, sí o no? ¿Qué te va a quedar? Que la diferencia de potencial entre A y B, mira, es igual al campo eléctrico por la distancia. Mira, esta formulita es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué, profesor? Porque también yo puedo calcular la diferencia de potencial multiplicando E por D. Recuerda, tiene que ser un campo eléctrico uniforme. No puede ser un campo eléctrico variable. No. Para que sea uniforme, las líneas, las flechas tienen que ser paralelas. Además, esa distancia, ¿puedes observar esa distancia? Esa distancia, alumno Sebastián, alumno Tolentino, alumno Juan Sánchez, alumno Miguel Alberco, tiene que ser paralela a la flecha. Tiene que ser paralela. No puede ser en diagonal, ¿no? Yo no puedo hacer esto. No. Eso no está permitido. La línea tiene que ser paralela. Profe, pero si yo quiero mover mi carguita desde acá hasta acá, y yo puedo observar que la distancia es diagonal, profesor. ¿Qué no se puede? Sí se puede, pero la distancia va a ser esta, mira. Mira. Esta va a ser la distancia. ¿Lo viste? Esa va a ser la distancia. Trazo una línea hacia abajo, desde la parte, desde el punto B, porque estamos hablando de que la carrita la vamos a mover desde el punto A hacia el punto B. Entonces sería, profe, ¿cómo sería? Sería B sub A menos B sub B, así es la fórmula, ¿no? Es igual al campo eléctrico por la distancia. Recuerda que esta distancia tiene que ser paralela a las líneas de fuerza, a las flechas. No estamos hablando de la distancia entre A y B, no. La distancia paralela, la paralela a las flechas. Recuerda, acá está lo importante, la diferencia de potencial o voltaje es directamente proporcional a la de intensidad eléctrica y la separación. Si despejamos E, las unidades van a ser Newton por Coulomb. Esas van a ser las unidades del campo eléctrico y es correcto, ¿no? Es correcto eso. Mira, acá tenemos un problemita. Dice, la figura muestra las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme, cuya intensidad E es 1200 Newton por Coulomb. Me piden la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Primero entre los puntos A y B. Recuerda que entre A y B hay 20 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? La diferencia de potencial entre los puntos A y B sería B sub A, B sub B, E por D. Acá es igual a 120 por 0,2. 120 por 0,2, ¿cuánto es? 240 voltios. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. 120 por 0,2, ¿cuánto es? 24,0 o 240. Vamos a verificarlo, no te preocupes. Acá dice 20 centímetros. 20 centímetros es 0,2 metros. Acá es 1200, pues con razón, dije que raro. Acá es 1200, señorita Chikya. 1200, ¿correcto? 1200 por 0,2, 240. ¿Está bien esto? Está bien. Le faltó con 0 nada más. Entonces ya tenemos el voltaje entre A y B. Ahora pasamos al siguiente. Queremos saber entre B y C. Ahora, entre B y C, mira. Entre B y C. Dime, ¿entre B y C hay distancia, Sebastián? Sebastián, ¿entre B y C hay distancia? Tú me dirás que sí, Sebastián. Me vas a decir, sí, profe, hay 40 centímetros. Pero pregunta, ¿ese 40 centímetros es paralelo al campo eléctrico? Claro, no hay distancia. No hay distancia. ¿Cómo, profe? No le entiendo. ¿Me puede explicar nuevamente? Claro que sí. Entre B y C no hay distancia. Profe, yo estoy viendo claramente que dice 40 centímetros. No, esa línea tiene que ser paralela a las flechas. Tiene que ser paralela. Y no ves nada.
Si tú trazas esa línea entre B y C, al contrario, es perpendicular a las líneas de fuerza, a las líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, no hay distancia. ¿Por qué, profe? O sea, si yo hubiera puesto mi punto C acá, mira, por favor, mira, atención, no te vayas. Cuando te vas ahí hay problemas, ahí hay problemas. Ahí está mi punto C, profe. Entonces, ¿cuál sería mi distancia? Profe, ¿esta no sería la distancia? No, esa no es la distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trazar una línea perpendicular, imaginaria primero. Mira. Y esta distancia lo voy a colocar. Dígame, dígame. Ah, ya. Lo que pasa que es 20 centímetros. No sé si logras observar entre A y B. Y yo quiero ponerlo en metros. Para pasar a metros, ¿te acuerdas? No se divide entre 100. Si yo divido entre 100, se va un 10. Se van los centímetros. ¿Qué me va a quedar? Mira, 2 entre 10. Y 2 entre 10 no es 0,2 metros. ¿Lo viste? Ahí es 1200. Le he puesto una bolita. No sé si ves de rojito. Le he puesto ahí al costado. Ahí ha habido un pequeño error en tipeo, ¿no? 1200 es. Ahí le he puesto al costado. No sé si ves una bolita. O sea, acá sería así, mira, Sebastián, para verlo mejor. Así es. Este no sería, ¿no? Ahí había un error, falta un 0 colocar. Ahora sí, ¿no? 1200 por 0,2, eso sería 240 voltios. Ahora, pasamos al punto B y C. Te diste cuenta que no hay distancia, ¿no? Pero si el C hubiera estado un poquito más allá, profesor, ahí sí, fíjate la rayita azul. Esa sería mi distancia. Esa rayita azul pequeñita, esa sería mi distancia. Siempre la distancia tiene que ser paralela a las líneas de campo eléctrico, no te olvides. Entonces, como están, si te das cuenta, esta es una superficie equipotencial, ¿no? Que hayamos dicho que una superficie equipotencial, ¿cómo eran los voltajes? O, perdón, ¿cómo eran los potenciales en este punto y en este punto? ¿No eran iguales? Entonces, en B y C, ¿cómo son los potenciales? Iguales, profesor. Y si son iguales los potenciales en B y C, ¿qué se cumple? Se cumple que la diferencia es cero. No es que el potencial en B y el potencial en C son iguales, profe, ¿por qué son iguales? ¿Te acuerdas que hayamos hablado de superficies equipotenciales? Trazábamos una línea que era perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Si era perpendicular, como este caso, entonces los potenciales en B y en C son iguales. Ahora, si tú restas estos dos, está acá, mira. Acá se está diciendo que son iguales. Entonces, el potencial en B menos el potencial en C sería cero. ¿Ya está? Vamos a borrar esto. Ah, siempre cuando traes una línea que sea perpendicular al campo eléctrico. Fíjate esa línea azul, Sebastián. ¿Ves esa línea azul? Esa línea azul no es perpendicular a las flechas. No forma un ángulo de 90. ¿Lo ves o no lo ves? Esta línea azul que estoy colocando acá. Esa línea no es perpendicular a las flechas. ¿No forma 90 grados? Pregunta Sebastián, si forma 90 grados, ¿qué significa? Que esta línea, ¿qué cosa es esta línea? Es una superficie equipotencial. Por lo tanto, si acá pongo un punto F, por ejemplo, y acá pongo un punto G, ¿cómo son los potenciales en F y en G, Sebastián? Iguales. ¿Por qué? Porque están en la misma superficie equipotencial. A esa línea le dicen superficie equipotencial. ¿Correcto? Continuamos. Mira, para hallar la diferencia de potencial, entonces, ¿qué me interesa a mí, alumno Tolentino Luchine? Me interesa, si yo quiero calcular el potencial entre A y C, ¿no sería igual al potencial entre A y B? Profe, ¿por qué A? Porque siempre tomo esta distancia, la paralela, ya te he dicho ya, la paralela. Desde A hacia C, la paralela sería de A a B. Entonces acá dice, ¿no? Para hallar la diferencia potencial entre A y C, debemos multiplicar la intensidad de campo eléctrico por la distancia que separa los puntos A y C. Pero paralela a las líneas de fuerza, lo que te dije. Paralela a las líneas de fuerza. No puede ser esa diagonal entre A y C. No. Sería la distancia entre A y C. ¿Cuánto es, profe, en campo eléctrico? Ah, ya, es la distancia entre A y B. Es la misma. Es la misma, no te olvides.
Entonces, el potencial entre I y C será E por D. El potencial será 1200 por 0,2. Eso sería 240 voltios. La misma, mira, el A el A y el C son iguales. Son iguales. ¿Te diste cuenta? Podemos observar que es el mismo resultado que del voltaje entre el voltaje entre A y B. Esto se debe a que los puntos B y C están al mismo potencial. ¿Por qué? Porque acá puedo trazar una superficie equipotencial, una línea, ¿no? Y esta línea sería una superficie equipotencial. ¿Por qué le dicen así? Porque los potenciales en esos puntos son iguales. Vayamos al trabajo realizado por un agente externo, ¿no? No, ya no por el campo eléctrico, alumno. No, alguien adicional. Por ejemplo, tú, ¿no? Tú coges una carga muy grande, con una herramienta, con un alicate, con algo, y lo mueves. Es un agente externo. Ya no es el trabajo del campo eléctrico, no. Ahora es el trabajo del agente externo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo para que te des cuenta. Imagínate que te vas a una central hidroeléctrica y hay cables enormes y ahí no te puedes acercar. Pero yo con una herramienta, de repente, con una máquina, hago una máquina que tenga pues un brazo mecánico, y con el brazo mecánico acerco un metal. Tú sabes que si acercas un metal a la corriente eléctrica hay una atracción, ¿correcto? Hay una atracción, una repulsión, dependiendo, ¿correcto? Entonces lo vas acercando, pero tú estás ejerciendo porque tú lo estás acercando. Tú lo estás acercando. Es un agente externo. En cambio, si tú normalmente estás acercándote y luego te ubicas en un punto y luego colocan mayor energía potencial en ese cable, ¿qué pasa con tu cuerpo? Genera ¿qué cosa? Se genera un trabajo, pero un trabajo del campo eléctrico, del campo eléctrico, de la zona de energía alrededor de ese cable eléctrico. Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el trabajo del agente externo, fíjate por acá, mira, son iguales, ¿no? La única diferencia, alumno Jean-Pierre, es el signo, mira. Acá es B sub A menos B sub B y acá es B sub B menos B sub A. Listo, jóvenes, ahora sí, pasamos a los ejercicios. Suficiente. Yo les diría, jóvenes, que vean nuevamente el video. Hoy día mismo se lo voy a dejar dentro de 5 minutos, terminando la clase. Entonces, es importante que nuevamente vean el video. ¿Ok? Número 1, alumno. Indique verdadero o falso según corresponda. Indique verdadero o falso según corresponda. A ver, señorita Granizo. Señorita Granizo, ¿me escucha? A ver, señor, la felicito, señorita. La vez pasada no la vi a la hora de clase, al final, ¿ah? Hay que tener cuidado, chicos. Hay que tener cuidado porque a mí me llama la atención. Yo normal, yo me quedo calladito. Pero al final me llama la atención a mí, profe. ¿Usted por qué no ya pasa lista al final? Debe pasar lista. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Yo no he informado, no he dicho nada, me quedo calladito. Pero trata de que no suceda porque puede ser que alguien ingrese y va a verificar eso. No te preocupes, no te preocupes. Listo, chicos, ahora sí, continuamos. Entonces, señorita, usted que me está escuchando, ¿el potencial eléctrico es una cantidad escalar o vectorial? A ver, antes que me respondas, cuando tú hablas del voltaje, este carrito o esta muñequita necesita unas 2 pilas. Y estas pilas, las preguntas, ¿estas pilas, señorita, tienen dirección? Cuando tú compras una pila, esa pila te pide dirección, señorita Granizo. Por lo tanto, es una cantidad escalar. Ahí está, simple. El potencial eléctrico, entonces, es una cantidad escalar. Eso es verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene dirección. No tiene dirección. Entonces, acá le vamos a poner verdadero. A ver, Johan, la unidad de potencial eléctrico es el coulomb. ¿Qué dices, Johan? Potencial eléctrico. ¿Tú te acuerdas que? Claro, el coulomb es carga eléctrica, ¿te acuerdas? El coulomb es carga eléctrica. Profe, ¿el potencial? Voltios. 30 voltios, 5 voltios, 8 voltios. El potencial se mide en voltios. Y la carga eléctrica, la carguita, en coulombs. Falso. A ver, Sebastián, si una carga es neutra, o sea, si una carga es neutra, tú ya sabes, que la carga vale cero, ¿sí o no? No crea potencial eléctrico. ¿Qué dices tú? Perfecto, verdadero. ¿Por qué el alumno Sebastián ha dicho verdadero? Porque te acuerdas que el potencial lo habíamos definido con una formulita. K, carga, sobre D. Profe, ¿qué cosa era K? Ya me olvidé. 9 por 10 a la 9.
La carga te dan de dato y la distancia también. Pero mira, te dicen que la carga es neutra. Y si la carga es neutra, este Q vale cero. Y si Q vale cero, multiplicas por K, sale cero. Divides entre D, te sale cero. ¿Cuánto vale el voltaje? Cero. No crea potencial eléctrico, verdadero. Sea verdadero, falso, verdadero. Ahí está la clave. ¿Has visto? No es difícil. No es difícil, alumno. No es difícil. Uno piensa, no, complicado. No, si tú sabes bien tu teoría, escuchas bien, vuelves a ingresar al video y vuelves a observar la clase, esta clase sí es importante que la veas nuevamente. Por eso lo voy a colgar rápido lo voy a colgar. Porque yo sé que tú quieres hacer la tarea hoy día. Yo sé que quieres hacer tu tarea hoy día. Entonces, continuamos. Segundo, a ver, vamos a trabajar ahora con la señorita Adriana Guaringa. Señorita Adriana Guaringa, ¿me escucha? Adriana. Señorita, ¿qué tal? A ver, mire, dice, indique verdadero o falso, según corresponda. El potencial creado. Antes que me responda, yo le voy a poner un ejemplo para que tenga un mejor enfoque. 1. ¿El potencial eléctrico creado por una carga negativa es también negativo? Mira, ¿qué dice la formulita, Adriana? Dice lo siguiente. La formulita dice que el voltaje es igual K por la carga. Y yo te dije, profe, ¿la carga se pone su signo? Sí, se pone su signo. En este caso sí se pone el signo. Acá me dicen, el potencial eléctrico creado por una carga negativa. O sea, si esta carga es negativa. ¿También es negativo? ¿Qué dices tú? Claro. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué la señorita Adriana ha dicho verdadero? Porque este K es positivo. La distancia es positiva. ¿Acaso alguna vez has visto, profe, la distancia de acá hasta mi colegio es menos 40 metros? Jamás. La distancia siempre es positiva. El K es 9 por 10 a la 9, siempre es positivo. Pero si la carga te dice... Dígame. Acá sí tienes que ponerle, Sebastián. Sí tienes que ponerle. En el campo eléctrico no, solamente tú verificas las flechas. Pero el campo eléctrico, recuerda, Sebastián, era un vector. En cambio, el potencial eléctrico no es vector. El potencial es un escalar. Por lo tanto, la carga es importante acá. Acá sí es importante la carga. Entonces, como dijo la compañera Adriana Guaringa, es correcto lo que dijo ella, ¿no? Es verdadero. A veces uno responde con duda porque recién está ingresando en este campo. Este es un tema no difícil, pero hay que verlo por lo menos un par de veces, ¿no? El video para poder entenderlo mejor. Yo estoy seguro que tú lo vas a volver a ver. Estoy recontra seguro. Entonces, en el infinito, sí, eso es teoría, por si acaso. En el infinito, el potencial eléctrico es nulo, verdadero. Eso es teoría, por si acaso, ¿ya? Un joules por un coulomb es un voltio. ¿Te acuerdas que había dicho que también el voltaje no era trabajo sobre carga? Eso habíamos dicho. Eso hay que recordar las formulitas. Entonces, si el trabajo es 1 y la carga vale 1, si tú divides o multiplicas, ¿no? A ver, vamos a ver. Joules 1, coulombs 1. 1 entre 1, 1. Ah, profe, es un voltio. Verdadero. Por lo tanto, las tres son verdaderas, ¿no? Como puedes observar. Entonces, solamente mirando la fórmula me doy cuenta del problema 2. Solo mirando la fórmula. El problema 1 sí un poquito tengo que pensar. Pero en el problema número 2 todo es con fórmula. Mira la fórmula y desarrollas. Mira la fórmula y desarrollas. Continuamos. Ajá, mira, yo lo voy a hacer primero y luego voy a preguntar a otro alumno. Está fácil, ¿ah? Dice, determine el potencial eléctrico a 2 metros de una carga puntual. Entonces, mira, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Me está preguntando, ¿no? El potencial eléctrico, recuerda que es igual, formulita, ¿no? K, carga, sobre distancia. Esa era la formulita que hayamos visto por ahí. ¿Qué tengo que hacer, alumno? Reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿O cuánto vale el potencial eléctrico? K. Profe, K vale 9 por 10 a la 9. Yo me acuerdo claramente. Muy bien. Es el valor de K. Multiplicado por la carga. La carga está acá, mira. 8 por 10 a la menos 9. Muy bien. 8 por 10 a la menos 9. Claro. Todo sobre la distancia que vale 2. Me queda el voltaje, ¿cuánto es igual? 9 por 8, 72. Entre 2, 36.
Profe, ¿y qué pasa con el 10 a las 9 y 10 a la menos 9? Bases iguales, exponentes se restan. 9 menos 9 es 0. 10 a la 0 vale 1. Se fueron, ¿sí o no? ¿Por qué, profe, se fueron? Porque bases iguales, exponentes se suman. ¿Cuánto es 9 menos 9? 0. Y el número a la 0 vale 1. Por lo tanto, la respuesta sería 36 voltios. Ahí tienes la respuesta. Creo que fue tan fácil, así. No, es que recién estamos en los primeros ejercicios, ¿no? Pues no es complicado, alumno. Vuelvo a repetir, siempre en la física uno piensa que es complicado, difícil, imposible, falso. Si tú sabes bien tus reglitas, si tú sabes bien tu teoría, los problemas van a salir, alumno. Continuamos con el problema número 4. Uy, 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 ahora sí. Profe, ha puesto dos cargas, está más complicado. Vamos a ver, vamos a verificar. Mira, ¿qué dice este problemita? Este problemita dice lo siguiente. Dice, la carga 1 vale 6 y la carga 2 vale menos 2. Entonces, ¿dónde yo quiero? Dice, potencial eléctrico en el punto M. Yo sé que el potencial en el punto M, ¿a qué es igual a? Es igual al potencial de 1 más el potencial de la carga 2. Eso tengo que hacer. Tengo que sumar los dos potenciales. Profe, si hubieran 3 cargas, entonces sumaría 3 potenciales. Profe, si hubieran 5 cargas, sumaría 5 potenciales. Listo. Entonces voy a calcular cuánto vale el voltaje en 1. Tú ya sabes la formulita, ¿sí o no? K por la carga 1 sobre la distancia, pero la distancia 1. ¿Podemos reemplazar? Claro que sí, ¿no? K vale 9 por 10 a la 9. Ya está. Multiplicado por Q1. Acá está Q1. ¿Cuánto vale? 6, profesor. Pero acá dice UC. UC. ¿Cuánto vale UC? 10 a la menos 6. Ahí está. 10 a la menos 6 sería UC. Ya está. Todo sobre... ¿Sobre cuánto, profesor? Sobre la distancia 1. Pero dime, ¿la distancia 1 no sería esta? Hasta el punto M. Esa sería mi distancia 1. Ah, profe, sobre 3. Claro. ¿Cuánto vale el potencial en 1? Vamos a ver. Sería 9 por 6, 54. Entre 3, 18. 18. ¿Qué más, profesor? Por 10, ¿no? 10 a la cuánto, ¿ah? 9 menos 6 sale 3. 18 por 10 al cubo. Pero 18 por 10 al cubo no sería 18K, Jean-Pierre. En vez de colocar 10 al cubo, puedo colocar K, kilovoltios, ¿no? Ya está. Ya tengo uno ya. Profesor, no hay clave. No, es que todavía no termina el ejercicio. Recién he calculado el potencial en 1 reemplazando los valores. Ahora, vamos a hacer el potencial en 2. A ver. Potencial en 2. Es igual a K por Q sub 2 sobre la distancia 2. Esto que es igual a, el K vale 9 por 10 a la 9. La carga, cuidado Sebastián, cuidado alumno Johan, cuidado señorita Stephanie, menos 2 dice. Ah, profe, ahora sí se pone el signo, así es, mira. Menos 2 por 10 a la menos 6. Profe, ¿por qué he puesto la menos 6? Porque acá dice UC. UC. Parece que sí, Sebastián. Parece que sí. Vamos a ver. La distancia 2 está acá, mira. Esa es la distancia 2. Sobre 4, ¿no? Entonces, acá me va a quedar que el voltaje 2, aquí es igual a 9 por 2, 18, entre 4 sale 4,5, ¿no? Pero 4,5 negativo. Cuidado. Cuidado. 4,5 negativo, ¿no? Kilo, otra vez kilo, porque sale 10 al cubo, ¿no? Kilovoltios. Mira, ya tengo el voltaje 2 ya. Y también tengo el voltaje 1, que es 18 kilovoltios. Al final, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que sumar. Si yo quiero calcular el voltaje en M, sería igual 18, que vale potencial en 1, acá mira, más el potencial en 2, que sería menos 4,5.
esa, eso sería 13,5 kilovoltios. Clave, la letra C de ceviche. Y acá la clave era la B de burrito. ¿Has visto? Imposible no es. Tú tienes que llevar un orden nada más. Un orden. Saber bien de tu teoría. Sumar los potenciales. Con sus signos. Con sus signos. Y el problema sale, ¿no? Continuamos, alumnos. Mira, ahora parece que se complica, profesor. Vamos a verificar, ¿ya? Me dicen el potencial eléctrico total en el centro, me piden. Vamos a ver cómo lo hacemos. Piden acá en el centro. Recuerda que esta distancia, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia, si todo, alumno, vale 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. ¿Cuánto vale la diagonal? Si tienes un triángulo, él vale 3 raíz de 2. Perdón. Muy bien, Sebastián. Vale 6, como dijo el alumno Sebastián. Profe, ¿por qué vale 6? Porque sería el famoso K y K raíz de 2. Este sería 3 raíz de 2 por la raíz de 2. ¿Y cuánto es 3 raíz de 2 por la raíz de 2? 6. Profe, si se vale 6, esta distancia no vale 3, es el medio. Esta distancia no vale 3. Esta distancia que ves acá también vale 3. Y esta distancia, todos valen 3, ¿sí o no? Como puedes observar, todas las distancias valen 3. Todas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como todas las distancias son iguales y las cargas también son iguales, entonces yo voy a decir lo siguiente. El potencial en el centro, vamos a poner el punto P ya. El potencial en el punto P sería igual. Vamos a poner carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Potencial en 1 más. Potencial en 2 más. Potencial en 3 más. Potencial en 4. ¿Ya está? Estoy sumando todos los potenciales, alumno. Todos los potenciales estoy sumando. Potencial en 1, más potencial en 2, más potencial en 3, más potencial en 4. Todos los potenciales estoy sumando. Entonces, ahí me preguntan, determine el potencial eléctrico total en el centro del cuadrado. Entonces, ¿te diste cuenta que los potenciales también son iguales? Profe, ¿por qué son iguales? Porque son las mismas distancias. 3, 3, 3, 3, 3. Porque también son las mismas cargas, mira. Las cargas son iguales, por lo tanto, vamos a colocar acá. Por lo tanto, vamos a colocar lo siguiente. El potencial en P sería igual, como son iguales, le voy a colocar así, 4 veces potencial. Profe, ¿por qué A? Porque este es potencial. Más potencial, 2 potencial. Más potencial, 3 potencial. Más potencial. Los 4 potenciales son iguales. Entonces yo tengo acá que el potencial en P sería igual 4 veces multiplicado por el potencial. Pero el potencial no era K, Q sobre D. ¿Podemos reemplazar? Claro que sí. 4 por 9 por 10 a la 9. ¿Qué cosa es K? ¿Qué cosa es Q? Sería 4 por 10 a la menos 8. Está acá, mira. 4 por 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo sobre, recuerda que acá está multiplicando, no te olvides. 4 por esa acá, ya está. Sobre distancia que vale 3, ¿no? Potencial en P sería igual. 4 por 9, 36. Entre 3, 36 entre 3. Ahora sí. 12 por cuánto, ¿ah? Por 10, ¿no? Profe, no, pero acá hay un 4, cuidado, a ver. 9 por 4, 36, ¿no? 36 entre 3, 12. 12 por 4, cuidado, ¿ah? Cuidadito, criatura, cuidadito. Sale 48, ¿no? Claro que sí. Profe, ¿por qué 48? 4 por 4, 16. 9 entre 3, 3. 16 por 3, 48. Por 10. Profe, ¿por qué por 10? Bases iguales. 10 a la 9. 10 a la menos 8 sale 10 a la 1. ¿Cuánto es 48 por 10? 400. Muy bien. 480 voltios, ¿no? Ya, vamos a verificar. Un poquito se me ha colgado la señal. Un momentito.
Y ahora sí. Entonces, vamos a cambiar esto. Ahora sí. 480 voltios. ¿Ya está? La clave sería la letra C. Ahora sí. ¿Correcto? Entonces, es importante, ¿no, alumno? Importante saber. ¿Qué trabajo, problema 7, alumno, problema 7, qué trabajo se debe realizar para mover una carga de menos 4 mira el signo, menos 4 microcoulomb desde un punto A que se encuentra a 40 voltios hasta otro punto B que se encuentra a 190 voltios? ¿Qué hacemos, alumno? ¿Te acuerdas la formulita? La formulita que decía, voltaje. ¿Qué cosa era el voltaje, profesor? Diferencia de potenciales. Es igual, ¿te acuerdas? Es igual al trabajo sobre la carga. Así era. Esa era la formulita. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Qué trabajo? O sea, me piden este. Se debe realizar para mover una carga. Acá está la carguita. Menos 4. Y te dan el B sub A, vale 40. El B sub B te da 190. Entonces, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener lo siguiente, mira. Voy a tener 40 menos 190 es igual al trabajo que no conozco sobre la carga que vale 4 por 10 a la menos 6. Pero hay un detalle, señorita Guaringa. Hay un detalle, señorita Milenka. Claro, el signo, muy bien. 40 menos 190 me sale menos 150. Acá es importante el signo. Es igual al trabajo sobre menos 4 por 10 a la menos 6. Ese menos 4 pasa a multiplicar. Me queda 600 positivo. Me va a quedar 600. Pregunta, ¿600 no es 6 por 10 al cuadrado? Multiplicado por 10 a la menos 6. Esto es igual al trabajo. Dime, bases iguales, ¿qué se hacen con los exponentes? Se van a sumar. ¿Cuánto es 2 más menos 6? Ah, profesor, 2 más menos 6 sería 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Joules. ¿Por qué joules, profesor? Porque es trabajo. Verificamos claves y nos encontramos que la clave correcta es la letra E. Ahí está. La letra E. 6 por 10 a la menos 4 joules. ¿Te das cuenta qué importante es saber las fórmulas? Qué importante es saber las fórmulas, alumno. Y con eso te ayudas, con eso te apoyas. Continuamos para terminar, creo que ya es el último problema. Los últimos problemas. A ver, mira, fíjate. Ah, claro, claro. Entonces, alumno, como te decía, ya para terminar ya, porque yo sé que tienes que irte a tomar tu desayuno quizás recién, para calentar a las 10 de la mañana tu siguiente clase. Fíjate por acá, se tiene el campo eléctrico, mira. Tú ya sabes que esas rayitas, no te olvides, alumno, vuelvo a repetir, no te olvides, esas rayitas que son verticales, ¿qué cosas son, Son superficies equipotenciales. ¿Qué significa eso? Si yo coloco acá un punto D, eso puede venir en teoría en el examen, Si acá coloco un punto D, Johan, ¿cómo es el potencial en A y en D? ¿Iguales o diferentes? Sebastián, claro, claro. Señorita, Stephanie, que no la he escuchado toda la mañana. Señorita Stephanie, yo tengo un punto B y un punto F. Pregunta, ¿cómo son los potenciales en B y en F? Perfecto, Stephanie, muy bien, ya ves, ya estás aprendiendo. Todas las líneas que son así, de esa forma, que dice un voltaje, porque abajo dice, mira, toda esa línea A, donde está A y D, vale menos 30 voltios. En la siguiente línea vale menos 20 voltios. En la siguiente línea donde está B y F vale menos 10 voltios. A esas líneas le dicen superficies. Profe, ¿una línea y una superficie son iguales? No, es que lo que sucede, Sebastián, lo que sucede, Stephanie, no son líneas, sino son placas. Sino que si tú lo ves así, en forma frontal, lo ves como una línea. Pero si tú te vas de costadito, lo miras de costadito, es una placa. Profe, yo me pongo de costado y no veo, estás en la computadora, pues. Es una hipótesis, ¿no?
Algo hipotético es. Pero si tú realmente en la realidad lo ves de costado, vas a ver una placa hasta el infinito. Eso es una superficie. Es como si fuera un rectángulo, ¿no? Hasta el fondo, un rectángulo. Claro, es un rectángulo. Pero cuando lo vemos así en la hoja, o en el video, o en la pantalla, lo vemos como si fuera una línea. Pero no es una línea, es una placa rectangular hasta el fondo. ¿Cómo una placa, profe? Como si fuera un rectángulo. Entonces, por eso le dicen superficies equipotenciales. El A y el D son iguales. El F y el B, los potenciales son iguales. El 6, si coloco otro en la misma línea, también son iguales. Y mira, te están diciendo cuánto vale cada uno de ellos. ¿Qué te preguntan? Determina el trabajo del campo para trasladar a velocidad constante una carga de 10 coulomb. Vas desde A hasta B, no te olvides, ¿ah? Desde A hacia B. Entonces, en A, menos 30. En B, menos 10. Entonces sería, yo sé que el potencial en A, recuerda, ¿no? Menos el potencial en B, que sería el voltaje, ¿no? A eso le dicen diferencia de potencial. Ojo, ¿ah? Es B, no es D. Cuidado, cuidado, criatura del Señor. Cuidado. ¿Qué más? B sub A menos B sub B es igual a ¿cuánto? A trabajo sobre carga. Ahí está, mira. Ya está. ¿Qué me piden? Ah, profe, me piden el trabajo. Este me piden. Pero el B sub A me dan de dato. ¿Cuánto vale? Profe, vale menos 30. Acá lo veo. Muy bien, menos 30. Menos el B. El B, profesor, vale menos 10. Cuidado con el signo. Mira cómo lo estoy colocando. Mira cómo lo estoy colocando. Igual, el trabajo que no conozco. Sobre la carga Q. Así es. ¿Cuánto es menos 30 más 10? Menos 3, menos por menos es más. Sería menos 20, profesor. Menos 20, ¿no? Así es. Menos 20 por 10. Este es igual al trabajo. Entonces, el trabajo sería menos 200 joules. No te olvides. La unidad de trabajo. Profe, coulombs, unidad de carga. Y voltios, unidad de voltaje. Y newton por coulomb, unidad de campo eléctrico. Y newton, unidad de fuerza. Ah, ya. Y metros, unidad de distancia. Entonces, todas esas cositas tienes que saber. Entonces, la respuesta sería la C de ceviche, ¿no? Ahí está. Creo que este es el último ejercicio, alumno. Este problema sí es bonito. Es el más difícil de todos, te lo diré. Los demás todos son fáciles. Todos son aplicativos. La 9 sí presta un poquito de atención. Y con este terminamos, ya no te preocupes. Con este terminamos, no te vayas. Con este terminamos. Suficiente. Determina el trabajo externo para trasladar a velocidad constante la carga Q de 10 coulombs desde A hacia B. Yo quiero trasladar desde A hacia B. Te piden el trabajo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Fácil. Parece difícil, ¿ah? Profe, hay muchos datos, me complico. No, no te compliques. Simplemente hago esto, mira. B sub A menos B sub B. Ah, el profe me enseñó esta formulita. Es igual al trabajo sobre la carguita. Ya está. Ahí tienes la formulita, ¿no? La diferencia de potenciales, o también denominado diferencia potencial, o también denominado voltaje, es igual al trabajo sobre carga. Entonces, acá hay un problema, alumna Cori Mateo. Hay un problemita. ¿Cuál es el problemita, señorita Cori Mateo? Que no conozco el potencial en A. Acá sí conocía, mira. Acá sí conocía el potencial en A. Acá sí conocía el potencial en B, ¿no? Pero acá no conozco. Entonces, ¿qué hago, señorita Milenka? Lo único que tendría que hacer es calcular el potencial en A. Entonces sería, el potencial en A sería K, ¿te acuerdas, no? Por la carga Q sobre la distancia. Recuerda que esta distancia debe ser esta, ¿no? Esta distancia. 3 metros, dice ahí, ¿no? Entonces reemplazo. Sería 9 por 10 a la 9. Todo multiplicado por Q. Ah, profe, Q vale 12 por 10 a la menos 9. Está acá, mira. Este Q te están hablando. No este chiquito, no. 12 por 10 a la menos 9. Todo sobre la distancia que vale 3, ¿no? Habíamos colocado 3. ¿Sale cuánto? 36, ¿no? Gracias, gracias. 36. ¿Ya está? Ya calculé el potencial en A, profesor. Pasamos al potencial en B. Vamos al potencial en B. Esto es igual a la constante multiplicado por la carga sobre la distancia. Ten cuidado, la carga
La carga sigue siendo la misma, profesor. ¿Qué es lo que cambia? La distancia. Mira, la distancia es 6. Ahora la distancia es 6. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 9. Eso no cambia, eso es lo mismo. Por 12 por 10 a la menos 9. Todo sobre la distancia que vale 6. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 6, ¿no? No, 18, perdón. 18. 18, ¿no? 18. Entonces tengo 36 y tengo 18. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Reemplazo en esta formulita. Lo voy a hacer con otro color, para que sea mejor. Entonces sería el voltaje en A, profesor, 36. Menos el voltaje en B, 18. Igual a cuánto, igual al trabajo que no conozco sobre la carga. La carga vale 10. Acá está, mira, la carga móvil. 10. ¿Cuánto sale tu trabajo? 36 menos 18 es 18. Por 10, 180. Muy bien, Johan. 180 joules. Clave, la B, profe. Entonces, ¿viste? ¿Difícil? Yo digo que es el más difícil, pero no es difícil. ¿Por qué lo ha visto difícil? Porque hay dos fórmulas que estoy utilizando. Pero hay que ser ordenado, hay que saber qué fórmula aplicar acá. Si tú practicas, Julio, si tú practicas, Juan, lo vas a resolver. No es difícil. No es complicado, no es imposible. Algún alumno lo ven y se marean. Ay, profe, estoy volando. No, es que es solamente fórmula. Pones la fórmula y aplicas. Profe, pero la pregunta es, ¿yo cuál fórmula sé que voy a aplicar? Para que aprendas eso, tienes que practicar. Tienes que resolver nuevamente los 9 ejercicios que hemos hecho el día de hoy. Si tú haces eso, te vas a dar cuenta qué aplicar y qué no aplicar. Si no haces eso, si solamente eres un simple observador y no eres manipulador, que tú manipulas, que tú escribes, no vas a resolver, pues. Y vas a tener problemas de aprendizaje. No solamente en física, también en química, también en álgebra, geometría. Hay que mover la mano, se los digo, desde ustedes lo conozco de hace 2 años. Tú mueves la mano, es bastante sencilla el aprendizaje. Mirando y escribiendo, no te olvides. Chicos, y les muestro la tarea ya para que ustedes vean solamente una mostradita de 3 minutos. Ahí está la tarea, mira. Esos 2 problemas de teoría es para marcar, solo es al toque. Lo que sí te vas a demorar un poquito es acá, ¿no? La 3 hemos hecho un problema parecido. La 4 también hemos hecho un problema parecido. Y la 5, fíjate, me piden el potencial eléctrico en el punto A. ¿Cómo hago la 5, profesor? Idea, fácil. El potencial en el punto A sería igual el potencial en 1 más el potencial en 2. Profe, el potencial en 1, acá está la distancia 1, cuidado, Y el potencial en 2, profe, esta es la distancia 2. Profe, ¿qué cosa era el potencial? Ya me olvidé. K, Q sub 1 sobre D sub 1. Cada uno con su carguita, recuerda. ¿Quién es Q sub 1? Este, profesor. Y el otro es KQ sub 2 sobre D sub 2. O sea, esta parte no es complicada, alumnita. No es complicada. Lo único que tienes que tener paciencia. No solamente paciencia, cuidado con el signo. Claro que sí, acá dice -4. Cuidado, Johan, Acá dice -4. Cuidado con el signo, porque el signo sí se utiliza, señorita Stephanie. Sí se utiliza. Entonces, chicos, a ver un momentito. Quiero verificar si están todos. Bueno, felicito a todos los chicos. ¿Hay alguien más que ha venido? Veo acá que hay 19 alumnos. A ver, vamos a verificar. No lo he apuntado. Yo tengo 18 alumnos apuntados. Adriana, Alessandra Castillo. ¿Le apunté a Alessandra Castillo o no? Sí apunté. Camila también, Cori Mateo también, Diego Hacho, Jean-Pierre García. Sí, también lo tengo. Jonathan Vega también lo apunté al final. Johan Inga, Juan Sánchez. Johan Inga te apunté. Johan. Sí lo apunté. Juan Sánchez, Julio Tolentino,
Kiara Macías, Mariela Flores, Miguel Alberco, Mireya Granizo, Mireya, te apunté, Mireya, sí te apunté, Piero Guamán, Sebastián Ramírez, Stephanie Chiquia. Ah, porque hay... Ya chicos. A ver, una pasada rapidísima ya, de un minuto nada más, quiero saber quién no está, porque hay un alumno que no lo estoy tomando en cuenta. A ver, empiezo. Stephanie, diga presente, por favor. Stephanie. Gracias, Stephanie. Chicos, si no tienes este audio por el chat, ¿ya? Adriana. Muy bien. Milenka. Muy bien. Mariela. Mariela. Señorita Mariela, ¿se encuentra? Problemas, Mariela. Problemas. Problemas con... Ah, ya. Cori, Mateo. Cori. Muy bien. Johan Inga. Johan. Muy bien. Piero Guamán. Piero. Piero, por el chat, si no tienes audio. Piero. Faltó Piero. Lo siento, Piero. ¿Ah, sí? No lo he visto. Ah, ya, tiene razón el alumno Piero, no lo he visto, no lo había visto. Disculpa, Piero. Diego Hacho. Diego. El alumno Diego Hacho. Diego. Uy, 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 problemas, Diego, ¿ah? Camila Carvajal. Muy bien. Kiara Matías. Muy bien. Sebastián Ramírez. Sebastián. El alumno Sebastián. Allá. Alexandra Castillo. Muy bien. Mireya Granizo. Mireya. Ah, muy bien, señorita, muy bien. Jean-Pierre. Muy bien. Julio Tolentino. Muy bien. Miguel Alberco. Miguel. Muy bien. Juan Sánchez. Juan. Muy bien. Jonathan Vega. Jonathan. Alumno Jonathan. Problemas, Jonathan, ¿ah? Problemas. ¿A alguien no le he llamado? ¿A algún alumno no lo he llamado? No está Jonathan ni Diego. Han desaparecido. ¿Dónde se habrán ido? No lo sé. Listo, chicos. Entonces le avisan a los compañeros cualquier cosa que haya pasado, que me avisen por el chat. Que me escriban a mi teléfono. Porque no los he considerado en la lista. Porque no están presentes. No están. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Por a esta misma hora. Nos vemos. Cuídense con todos. Nos vemos.
viento cuando yo empujo el bloque, ¿verdad? Acá está la fuerza repelente. ¿Correcto? Dice por acá, si sobre el cuerpo actúan otras fuerzas,